Numerosos movimientos sociales de América Latina y el Caribe se suman al pedido del pueblo haitiano que exige la salida inmediata de las tropas de la Organización de las Naciones Unidas de su país. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con Marta Beatriz Flores, integrante de Jubileo Sur. La entrevista se realizó para la edición 88 de Caribe Nuestro y se divulgó el 11 de noviembre de 2015. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana nos vamos directo a Haití. Allá diversos movimientos sociales impulsan una campaña para exigir el retiro de los cascos azules de la MINUSTAH. Esta iniciativa es acompañada por organizaciones latinoamericanas como Jubileo Sur. Por eso, Vanessa y yo estamos súper felices de montar a esta hora, en este barco informativo, a Marta Beatriz Flores, integrante de Jubileo Sur. Marta, es un honor para nosotros que nos acompañes en esta edición de Caribe Nuestro. Para los que nos escuchan, les contamos que en el año 2004, Estados Unidos promovió un golpe de Estado contra el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, y las tropas de la ONU llegaron a ese país caribeño. Luego, con el terremoto en el 2010, se fortaleció la presencia de la MINUSTAH en Haití. Han pasado 5 años y desde el pueblo haitiano exigen la retirada de las tropas de su país. Marta, ¿cuál era la función original de los cascos azules? Bueno, en el 2004, cuando se da ese golpe de Estado, que además el golpe de Estado es la forma en cómo culmina todo un proceso de esa desestabilización que se vivía en el país. Es importante también decir que por factores internos, históricamente Haití ha sido un país con mucha inestabilidad política, pero eso siempre necesitamos también recordar que tiene que ver con el proceso de ocupación, porque antes de llegar la MINUSTAH habían otro tipo de presencia militar. Entonces, cuando en el 2004 se da el golpe de Estado y el país queda sin un presidente, la ONU, ¿verdad?, que acostumbra a intervenir en los asuntos nacionales de los países, toman una resolución, y es que, dada la situación que se vivía en ese momento, era necesario un acompañamiento para el proceso de institucionalidad, para el proceso de seguridad, para el proceso básicamente de acompañamiento hacia un proceso nuevo de elecciones. Es decir, la propuesta, ¿no?, de la presencia de las tropas es que cuando las tropas llegan a un lugar, este tipo de tropas, porque estos son los cascos azules, se supone que son tropas de ayuda humanitaria, ¿ya? Porque van a hacer una función de reconstrucción del país en términos de estructura física, pero también de ese acompañamiento, ¿verdad?, de la reorganización política del país. Nunca se habló de que las tropas iban a quedar por 11 años, año con año. Más o menos en octubre, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer un balance de los resultados que ha tenido, ¿no?, la participación de las tropas de la MINUSTAH. Y todos los años ellos han renovado la presencia de las tropas. Incluso este año, ahorita en el 15 de octubre, ellos vuelven a renovar la presencia y la renuevan por un año más todavía. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el 2004 llegan las tropas de la MINUSTAH. Muy seguido de eso, lo que pasa es que las tropas lo que empiezan a hacer realmente es un proceso no de seguridad para la población, sino que se ubican en lugares estratégicos del país. Y se ubican en lugares donde había también organización política, donde había mucha más efervescencia en términos de organización social y política. Y inicia un proceso también de hostigamiento, de represión, un proceso más de control de las acciones de la población. Definitivamente que es importante también recordar hechos significativos como la misma masacre de Soleil, que es un barrio, más que un barrio realmente es toda una colonia grandísima en las afueras de Puerto Príncipe. Y básicamente lo que sucede ahí es que la gente está en una protesta por diferentes descontentos, ¿no? Y lo que hacen las tropas de la MINUSTAH es sitiar el lugar y masacrar a la gente. Básicamente eso. Uno puede ir hoy todavía a ese lugar, que además es uno de los barrios de mayor, es decir, con mayor evidencia de la pobreza, de la miseria también, pero además uno de los barrios con mayor índice de delincuencia y todo, donde funcionan pandillas y tal. Y las tropas de la MINUSTAH, afuera de la entrada del barrio, tienen el batallón que coordina Brasil, porque las tropas están a cargo de la coordinación de las tropas brasileñas. Entonces, lo que ha venido pasando básicamente es que a lo largo y al paso del tiempo
la presencia, ¿no?, de las diferentes tropas, se manifiestan de esa forma, se manifiestan en un proceso también de ocupación, pero no es que esto sea como algo aislado, es decir, no es que los gobiernos mandan a las tropas por una función humanitaria, es que reciben dinero. El tener presencia en Haití es rentable para para todas las tropas, ¿no? Cada una de las tropas, los gobiernos reciben un presupuesto significativo para el mantenimiento de las tropas. Y en muchos de los países este ingreso que se recibe completa básicamente el presupuesto de equipamiento, el presupuesto de todo el Ministerio de Defensa de algunos de los países. Entonces no es algo simplemente por algo aislado, ¿no? Hay un interés económico muy importante. Y por otro lado tiene que ver también con el hecho de mantener la histórica ocupación de Haití. Haití es un país que fue ocupado desde siempre, ¿no? Un país que fue colonizado por los franceses y que luego nuestros hermanos haitianos que nos dan ese ejemplo de liberación, fue la primera revolución, la primera emancipación de los esclavos, pero que tuvieron que pagar por esa esclavitud. Ellos pagan al Estado francés. Y esa es una de las bases que hasta el día de hoy constituye la deuda que Haití tiene, una cosa absolutamente inaceptable bajo cualquiera de los parámetros que se vea. Y luego ha sido saqueada por los grandes imperios, Estados Unidos. Incluso hay un dato que es interesante de saber porque el Citibank, que es uno de los principales emporios de bancos que existen, ¿no? Mucho del capital semilla que tiene es a base del robo de los stocks de oro que hacen los Estados Unidos en Haití. Entonces, ¿por qué Haití? ¿Por qué aislar Haití? Se aísla Haití básicamente por eso, porque fue la primera nación que decidió liberarse de la bota imperial, que decidió liberarse de la esclavitud, y aislarles una forma de no contagiar ese fenómeno de liberación y de revolución. ¿Por qué nosotros tenemos que interesarnos en esta solicitud del retiro de las tropas? Porque no podemos nosotros pensar que en la actualidad alguno de nuestros países todavía permanezca siendo ocupado. Es muy lamentable visitar y estar ahí y ver la presencia de las tropas haciendo ese trabajo de ocupación, haciendo ese trabajo de control, haciendo ese trabajo de criminalización. Hay algunos casos documentados a los que ustedes pueden accesar si estuvieran interesados sobre hechos concretos como violaciones que se han cometido a niñas, a mujeres, a hombres también por parte de las tropas de la MINUSTA. Hay un caso muy emblemático de las tropas uruguayas que abusaron de un joven y recientemente se están descubriendo, porque esto es un proceso, ¿no? Se están descubriendo y se están implicando la participación de las tropas en el tráfico de niños y en la prostitución de niños también. Entonces es realmente, creo yo, una de las manifestaciones más claras de cómo todavía los procesos de ocupación calan en la vida de la gente. Duele el día a día de ver un país, de ver nuestros hermanos sitiados y ocupados en su propio territorio, esclavizados en su propio territorio. Pero yo creo que es importante también que entendamos, y para las personas que no conocen Haití, primero que la gente está organizada. Si hay algo que es evidente, si hay algo que es muy palpable, es el espíritu de lucha, es el espíritu de alegría, es esa identidad que tienen ellos, ese sentido de pertenencia, de saberse como un pueblo luchador, como un pueblo digno también. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer que sea o que venga en aras de la solidaridad, ese sentido de una solidaridad de igual a igual. Yo quiero rescatar nuevamente la presencia que tienen las brigadas de compañeras y compañeros de Venezuela, de Cuba, de otros países, que hacen un trabajo de acompañamiento en términos de educación, en términos de salud, que es muy importante, de asesoría para la producción de alimentos también, para la construcción de vivienda. Entonces, ese sentido, yo creo, de lo que es ser latinoamericano y caribeño, ese sentido de este gran territorio que somos, es importante rescatarlo y es importante entender que lo que pasa en un territorio, que aunque no sea nuestro país, tiene que importarnos, porque al final nosotros somos eso, ¿no? Somos esa región, somos esa patria grande, somos ese proyecto también de liberación, pero también somos ese proceso de algo diferente que estamos construyendo y que es necesario que nosotros también aprendamos a manifestar esa solidaridad, pero también a interesarnos de forma concreta en qué es lo que pasa, por qué están esas tropas ahí.
Entonces, el llamado es a que nos interesemos en eso, el llamado es que nos podamos sumar a esa campaña. Hay una cantidad bastante amplia de información de los balances que se hace desde las organizaciones haitianas, de las organizaciones que estamos desde fuera acompañando ese proceso a través de visitas humanitarias, a través de visitas incluso para poder constatar el estado de algunas de las poblaciones. Entonces, no es que estamos hablando únicamente, como dicen, al peso de la lengua, estamos hablando porque conocemos en la realidad, porque hacemos ese trabajo todos los días también y porque es importante transmitir esa realidad y porque es importante también que nos enteremos y que nos solidaricemos también. Marta, ya nos respondías nuestra siguiente pregunta, que era ¿por qué los haitianos están exigiendo la salida de los cascos azules? Ahora, los medios de comunicación hablan muy poco de Haití. Es una nación silenciada. Las pocas noticias que llegan es cuando hay enfermedades o hechos de violencia, dando la impresión de que es un estado fallido. A tu juicio, ¿el Estado haitiano puede asumir la seguridad dentro de su territorio? Fíjate que tu pregunta es bien interesante porque el tema de Estado fallido es el argumento que las transnacionales de comunicación empiezan a decir cuando se quiere justificar la presencia y la intervención. Entonces, eso lo hemos vivido todos los países que hemos tenido ocupación de los Estados Unidos. O sea, básicamente el argumento de la incapacidad del Estado para poder hacerse cargo de su propia, de todo lo que tiene que hacerse cargo, y en este caso de la seguridad. Ese es un argumento muy ya desgastado que la gente no se lo cree. Claro, la situación es una situación de mucha, digamos, sí hay realidad, hay violencia, hay procesos de inestabilidad, pero como ocurre en cualquier país, incluso en términos de índices o en términos de estadísticas sobre violencia, porque este ha sido uno de los argumentos que se presentan para seguir sosteniendo la presencia de las tropas. Ni siquiera Haití no representa una amenaza al territorio porque las tropas llegan justamente porque los haitianos, se supone, por el nivel de violencia y de descomposición social, van a representar una amenaza para la región. No representa ninguna amenaza. Realmente es un tema, y lo reitero nuevamente, de ocupar el territorio, pero no solamente a través de las tropas, sino que las tropas garanticen esa ocupación económica. Para los que no saben, Haití, que se supone un país, así como vos lo has dicho bien, muy poco nombrado, cuando se habla de ellos es solamente sobre enfermedades o sobre lo que pasó con el terremoto. Ahí están todos los bancos tienen sede en Haití. Los principales ministerios son dirigidos por el Departamento de Estado. El Ministerio de Economía, hay toda una oficina, pero es la oficina del Banco Mundial, del Fondo Monetario, los que tienen presencia a través de asesores y son ellos los que están determinando qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, el Estado fallido es un argumento que se crea para justificar la intervención. El Estado fallido es exactamente el argumento que nosotros ya venimos oyendo y sabiendo y que tenemos que estar claros que sigue siendo utilizado para hacer procesos de intervención en todos nuestros países. Ustedes lo saben en Venezuela. El argumento de que Venezuela tiene un Estado fallido y que la gente y se sigue diciendo eso, desconociendo un gobierno legítimo, desconociendo un proceso real que existe. Y la absoluta violación de los derechos humanos de los pueblos a tomar sus propias decisiones que vienen siendo respaldadas por estas transnacionales. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros recordamos los procesos de dictadura en Chile, en Argentina, cuando se da el golpe de Estado en Chile, ¿qué era? Básicamente eso, Estado fallido, la incapacidad que tenía el gobierno de Allende de poder enrumbar su país. Y en Haití pasa exactamente lo mismo, la incapacidad que tienen los haitianos para poder tomar las decisiones. Pero ¿cómo van a tener realmente la capacidad si ha sido un país permanentemente ocupado? Ha sido un país donde históricamente han habido siempre imposiciones desde fuera de la toma de decisiones. Si hay algo de lo que nosotros estamos seguros es de la capacidad que tienen los propios haitianos de asumir del control de sus decisiones, el control de sus propios procesos también. Entonces, en ese sentido, es importante porque los gobiernos que han llegado, sobre todo el gobierno anterior, un gobierno impuesto por el Departamento de Estado. Es un gobierno que básicamente hace la función que quiere el Departamento de Estado. Entonces, tenemos nosotros entonces que cada vez más
entender que ese argumento de Estado fallido es lo que se utiliza para hacer procesos de intervención y de permanecer también en nuestros países. ¿Para qué? Para cada uno de nuestros países tiene cosas que necesitan expansión del capital, ocupación de los recursos naturales. Haití tiene significativas reservas de minerales. Pero la ocupación de Haití también representa un mensaje, ¿no? Para nosotros como Latinoamérica, como Caribe. Es decir, aquí tenemos ocupado esto y fácilmente el tener ahí las tropas permite también toda una penetración, es decir, la permanencia para ellos también le facilita tener un alcance de los procesos de movilización política que tenemos en la región también. Entonces, no es solamente porque está ahí, y Haití también tiene geopolíticamente una ubicación privilegiada. Y lo otro que es necesario saber es que casi el 85% de la droga que va para los Estados Unidos pasa por Haití. Entonces es absolutamente inmoral el argumento de un Estado fallido, porque ya lo conocemos nosotros. Entonces, pero tenemos que seguir hablando sobre eso, porque como pueblos tenemos que recordar, los pueblos que no recordamos nuestra historia, que no sabemos de dónde venimos, no sabemos entonces para dónde vamos a ir. Y en esto creo que la visión y rescatar ese sentido de identidad como eso, ¿no? Como latinoamericanos y caribeños, es muy importante. Ya para terminar, Marta, Chávez fue uno de los primeros mandatarios que exigió públicamente el retiro de las tropas de la MINUSTAH de Haití. Además, recordamos que varios países de América todavía tienen contingentes militares en suelo haitiano. Bolivia y Uruguay, Vanessa, ya retiraron sus tropas. Nos decías que Haití no necesita asistencialismo, sino acompañamiento, que los acompañemos en el proceso de reconstrucción de su país. Dicho esto, te queremos preguntar dos cosas. Primero, ¿qué necesita Haití? Y segundo, ¿cómo desde América Latina podemos sumarnos a esta campaña por el fin de la ocupación? ¿Qué podemos hacer en cada uno de nuestros países para lograr el retiro? Sí, bueno, primero con lo que vos decías inicialmente, Chávez fue bueno, como líder realmente, como lo que representa y sigue representando aún y seguirá representando, ¿no? Fue el presidente que públicamente manifestó su oposición, y fue el presidente que públicamente asumió la necesidad de que las tropas tenían que salir. Y esto es muy importante para los venezolanos que no conocen y que no han estado en Haití, el amor que hay por este pueblo. Yo que he estado ahí, hay toda una visión muy fuerte también, y la gente recuerda mucho cuando Chávez visitaba Haití, cuando estuvo ahí, porque es una visión de esa solidaridad, no como una dádiva, no como, bueno, voy a dar lo que me sobra, no, es una solidaridad que viene de la igualdad. Entonces yo tomo eso como punto de partida, porque nosotros tenemos ejemplos de lo que es esa solidaridad. Y muchos de los proyectos de integración que fueron impulsados por Chávez, el Mercosur, la UNASUR, es decir, todo este tipo de procesos de una integración diferente, se basan en una solidaridad que tiene como fundamento el respeto, el reconocimiento de la identidad, de la historia y sobre todo la dignidad del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que necesita Haití? Es decir, yo desde fuera y desde ese acompañamiento, lo que digo es como transmitir, ¿no? Lo que los compañeros desde Haití han expresado. Uno, es un proceso de acompañamiento en términos de la restauración de las condiciones básicas para la gente. ¿Eso qué significa? Hay una cantidad significativa de proyectos sociales, de proyectos de reconstrucción, de vivienda, de proyectos de educación, de salud, de formación también, proyectos también de mejora de alimentos. Y entonces hay mucho por hacer en ese sentido, siempre entendiendo que los parámetros, que la línea las marcan ellos, las marcan los compañeros, o sea, las marcan los haitianos, porque son ellos los que saben lo que necesitan. Yo creo que también la solidaridad también es una oportunidad de reconocernos y de vernos en esa historia. De vernos también porque nosotros, lo que decía antes, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni para dónde vamos. Esclavizados fuimos todos nosotros que venimos de un proceso de colonización de más de 500 años.
cuando se nos quita nuestra lengua, cuando se nos quita nuestra forma espiritual de conexión con nuestros ancestros, que es básicamente las consecuencias que tuvimos después de la colonización nosotros. Entonces, ¿qué significa la solidaridad en este sentido? Significa ese reconocimiento de la identidad, de la historia, del tiempo, de la dignidad que tiene el pueblo haitiano. En relación y concretamente con el retiro de las tropas, es inminente la salida de las tropas. Las tropas no han dejado otra cosa que no sea un legado de tristeza, un legado de múltiples violaciones, un legado de amargura para la gente también. Y las tropas no solo pueden irse simplemente como me voy, tiene que haber un juzgamiento, y es parte también de la petición que existe desde Haití. Tiene que haber un tribunal, tiene que haber resarcir los daños. Claro que no se pueden resarcir todos los daños, pero tiene que pagarse los daños que se ha cometido para la gente. Entonces, presión en los medios de comunicación, presión en los ministerios, presión a través de la publicación de información, presión y sobre todo el hecho de hacer sentir a Haití que no está solo, porque eso es muy importante. El hecho de que desde fuera se hagan todas estas campañas para la gente que está dentro es importante porque te hace sentir que no estás solo realmente. Entonces yo diría eso. Muchas gracias, Marta, por estos minutos para Caribe Nuestro. Ha sido verdaderamente una cátedra escucharte. Y lo que tú nos dices, que no olvidemos a nuestros hermanos de Haití. Y que más temprano que tarde, Jorge, las tropas de la ONU salgan de esa nación para que ellos y ellas recuperen su soberanía. Claro, no, gracias a ustedes, y yo creo que necesitamos siempre recordar las cosas, no para vivir en el pasado, pero sí para saber hacia dónde vamos, y en esto nosotros siempre hemos tenido el privilegio de tener grandes líderes, grandes maestros, y en eso para nosotros desde Latinoamérica, aunque no nacimos en Venezuela, para nosotros recordar todo ese ejemplo didáctico, toda esa escuela que es para nosotros Chávez es importante. Entonces recordemos mucho de lo que él siempre decía, ¿no? Así que Latinoamérica y el Caribe somos todos esa patria grande, y por eso estamos entonces nosotros en esta lucha. Claro que sí. Conversábamos con Marta Beatriz Flores, integrante de Jubileo Sur. Con ella analizábamos la necesidad de que los cascos azules de la MINUSTAH presentes en Haití salgan de esa nación hermana. Es una campaña promovida por movimientos sociales haitianos que ha tenido una enorme acogida en América Latina y el Caribe. ¡Cierra la vista! Escuchamos a Marta Beatriz Flores, integrante de Jubileo Sur. Con ella hablábamos sobre la campaña para exigir el retiro inmediato de las tropas de la Organización de las Naciones Unidas de suelo haitiano. La entrevista se realizó para la edición 88 de Caribe Nuestro y se divulgó el 11 de noviembre de 2015.